y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Sea engrandecido el nombre del Señor en este día, mañana y siempre. Dios es bueno, misericordioso y fiel. Él guarda verdad para siempre. Él es digno de suprema alabanza porque Él es Dios, porque es creador, sustentador, redentor. Pero también, y para nosotros nos apela decir esto, porque Dios es bueno, porque es generoso, porque es compasivo. Y eso nos ha beneficiado grandemente. Bendito sea el nombre del Señor. En ese nombre, Jesús, te saludamos, te bendecimos y oramos para que Dios a través de la palabra pueda inspirar tu vida y pueda también mostrarte el camino y edificarte. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Juntos ahora estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, la porción bíblica de estudio se encuentra en Romanos capítulo 13, comenzando con el versículo 1 en adelante. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y sigue el versículo 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Que Dios nos siga bendiciendo a través de la palabra bendita. Estamos estudiando hace muchos meses la vida del reino. Comenzamos, recuerdo, estudiando el Padre Nuestro en Mateo capítulo 9, capítulo 6, versículo 9. Venga tu reino. Hablamos de la vida del reino, de lo que es amar la voluntad de Dios y desearla. Entramos después a la justicia del reino de Dios, después al orden en el reino, y ahora estamos hablando de la autoridad en el orden de Dios. Este capítulo, esta porción bíblica es muy, muy reveladora, y Dios nos ha estimulado a hacer un esfuerzo para explicar lo que dice este versículo, porque creemos que dice más que las palabras, porque esta porción bíblica es respaldada por el resto de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Aquí dice que toda autoridad procede de Dios. Esta mañana yo decía que si juzgamos por la distancia que hay entre los que gobiernan
hoy la tierra y los que han gobernado en las naciones desde siempre, pues es muy difícil decir que la autoridad pertenece a Dios, porque los hombres desde el pecado se han divorciado de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, reinaba el imperio romano y particularmente Nerón, que está reconocido como uno de los hombres más crueles de la historia, y un demente, juzgan algunos historiadores. Sin embargo, en ese tiempo el apóstol Pablo escribió esto inspirado por el Espíritu Santo. Así que no es porque ellos actúan de acuerdo a Dios, es todo lo contrario. Ellos actúan en una manera diferente, en rebelión contra Dios. La forma de los gobiernos humanos dista mucho, está muy lejos de ser la voluntad de Dios. Así que la autoridad viene de Dios no por causa de los hombres, sino por lo que es en sí la autoridad, un modelo de Dios, un diseño divino. Dios inventó la autoridad y Dios ha establecido que en su reino, en el cielo, en la tierra y donde quiera que Dios haya creado en el universo, haya siempre una autoridad. Dios es un Dios de orden y si no hay autoridad es imposible que haya orden. Siempre Dios ha puesto una cabeza. Desde el principio que estableció el orden en la tierra y creó a nuestros padres, Adán y Eva, Dios al hombre, al varón, le dio la autoridad a Adán. Esa autoridad que Dios le dio al primer hombre no era limitada solamente a Adán, sino al hombre en sí, como corona de la creación. Quiere decir que Dios dio autoridad al hombre para gobernar y para enseñorearse de los animales y de los demás seres que pueblan este planeta. Desde allí vemos a Dios delegando la autoridad al hombre. Desde entonces podemos ver, como he dicho en los repasos, en toda civilización y aún en aquellas comunidades, culturas donde no había civilización, que son muy antiguas o muy distanciadas de la civilización, vemos que hay un cacique o hay un jefe o hay un patriarca. Siempre hay una cabeza. Los hombres han aprendido de Dios de que tiene que haber una cabeza para que haya orden. De hecho, cuando hay más de una cabeza, hay desorden. Porque siempre tiene que haber una cabeza. Y aquellos países y aquellas naciones que históricamente, por cultura, por criterio, han respetado el orden y se han sometido al gobierno y se someten a las leyes, esos pueblos, como dije, son pueblos que han prosperado, porque el orden en sí mismo trae bendición. Amén. Trae bendición. Como la disciplina, las personas que son disciplinadas en todas las cosas triunfan. De hecho, está probado que no son los superdotados los que prosperan, sino los disciplinados. Generalmente las personas superdotadas tienden a confiar mucho en sus dones, en sus capacidades y son descuidadas. Pero las personas que se esfuerzan, que son disciplinadas, que madrugan, que estudian o que trabajan o que se esmeran para hacer las cosas, esas personas triunfan en la vida. Es porque el orden trae consigo la recompensa del éxito y de la prosperidad. Eso es en lo natural. En lo espiritual es más todavía, porque todo lo que es de Dios es perfecto. Todo lo que es de Dios, aunque el hombre lo haya afectado por el pecado, quedan los vestigios ahí de que tiene la aprobación de Dios y la bendición de Dios. Todo lo que Dios establece es sabio y trae en sí bendición y trae prosperidad. De aquí vamos a pasar, estoy repasando, al Salmo 133. Vengan conmigo al Salmo 133 y continuamos.
Dice versículo 1 aquí: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Miren el verbo ahí, descender. La bendición viene de arriba, viene de la cabeza. Yo estudié con ustedes la semana pasada. Hablamos de las palabras que usan aquí. Son palabras muy sustanciosas, muy cargadas de significados, si se puede decir así. A mí me llama mucho la atención y es algo que debiera de apelarnos, de que Dios habla de la unidad usando el acto de la consagración. Y Dios se deleita, porque aquí habla de la unción, de la consagración de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote en Israel. Por alguna razón, Dios, y yo creo que por una razón muy divina, muy espiritual, Dios relaciona lo sagrado, lo trascendental, lo importante que es la consagración con relación a la unidad. Dios en este salmo se deleita en la unidad de su pueblo y hace un llamado a mirar. Mirad, dice aquí, mirad, mira que es bueno. Y Dios se deleita en la unidad, pero describe la unidad, la relaciona con la consagración. Dios en la antigüedad consagraba a sus autoridades, a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Todo aquel que Dios apartaba o quería apartar para cualquier servicio santo, Dios lo consagraba. Y la manera que usaba era con el óleo, con el aceite, con la unción, que era un tipo del Espíritu Santo. Cuando el aceite caía sobre la cabeza de esa persona, esa persona recibía de Dios tres cosas básicamente. Autorización. Dios lo estaba autorizando para llevar a cabo ese ministerio, ese servicio. Dios le estaba también delegando. Había una delegación con esa santificación o consagración. Y había también una impartición. Dios impartía capacidades ungidas a esa persona para que con facilidad o con capacidad pudiera llevar a cabo el ministerio asignado por el Señor. Así que miremos más allá de las letras el significado. No puede haber unidad en ningún lugar si no hay sujeción a la autoridad. Imposible. Así como es necesario que el cuerpo esté unido con la cabeza para que haya una armonía en todo el cuerpo. Así de la misma manera no puede haber unidad si no hay sujeción a la cabeza. Esta mañana yo hablaba de la unidad que había en la primera iglesia cuando descendió el Espíritu Santo. También hubo óleo. No fue aceite natural, pero fue el Espíritu Santo que descendió el día del Pentecostés sobre los 120 y fueron consagrados a Dios a través del Espíritu. La iglesia dice que fuimos todos bautizados en un mismo Espíritu. Así como Cristo fue bautizado en el Jordán y el Espíritu Santo descendió. Cristo en el Jordán estaba siendo consagrado, así como Aarón fue consagrado, solamente que a Jesús no le vaciaron aceite en la cabeza, sino que el mismo Espíritu Santo descendió sobre él. Igualmente la iglesia no fue consagrada con aceite, la iglesia fue consagrada con el óleo del Espíritu Santo que descendió sobre la iglesia. El Espíritu Santo trajo en sí la unidad, porque el Espíritu Santo es un instrumento de unidad. Y Él es el que Dios ha asignado para que en la consagración autorice, delegue y capacite a aquellos que son apartados para la obra
la obra del ministerio. Así que la iglesia como cuerpo, más adelante yo voy a hablar de Jesús como la cabeza, pero aquí estoy hablando ahora del óleo. El óleo descendió primeramente sobre Jesús el día de su bautismo. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que anduvo entre nosotros haciendo maravillas y milagros porque Dios estaba con él. Fue ungido y fue dinamitado por el Espíritu Santo. Así pasó el día del Pentecostés con la iglesia. Y dice que todos eran de un mismo corazón, de una misma mente, y dice que perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles, dice de los apóstoles, o sea, de las autoridades, en el partimiento del pan y en las oraciones, y vendían sus casas y traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Ve? Perseveraban en las doctrinas predicadas por sus líderes, los apóstoles, y traían el dinero y lo ponían en las manos de los apóstoles. Y había allí había armonía en la iglesia, porque reinaba el Espíritu Santo. Había un respeto y una sujeción a lo que Dios había establecido. Aquí yo hablé de las palabras cargadas de significados, y voy a decir brevemente la palabra cuando dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Esa palabra buen o bueno o cuán bueno es la palabra top, que significa lo que es agradable, lo que produce alegría, lo que es mejor, lo que es abundante, lo que es aceptable, lo que es beneficioso. Se traduce benevolencia, bondad, dichoso se traduce éxito, bueno, prosperidad, tesoro. Es una palabra amplia de significado. Revela satisfacción, agrado. Como el Señor está expresando ahí su agrado, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Después dice el 2, es como el buen óleo. Fíjense, se usa 2 veces la palabra bueno para hablar de lo delicioso que es la armonía entre los hermanos, así como también Dios aprueba y encuentra bueno el óleo. Ambas palabras es la misma palabra en hebreo, tanto la palabra ahí como buen, en el capítulo, versículo 2, es la misma palabra que estamos estudiando. Eso quiere decir, significa que es lo apropiado, que es lo conveniente, que procura un estado de bienestar y de felicidad, que es lo mejor entre alternativas. Eso es lo que significa la palabra top. Esa es la misma, ya dije que se usa en la creación cuando dice vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. La palabra óleo también está llena en la traducción de significados. Es la palabra shemen o shemen, que viene de una palabra que significa grasa, especialmente líquida, como el olivo, a menudo perfumada. Figurativamente se usa para hablar de riqueza, de bálsamo, de grosura, de óleo, de perfume. Describe lo que es suculento, como cuando hay un banquete, mucha comida. Habla de la unción, de ungüentos. Esas son las maneras que se traduce la palabra óleo en la Biblia. Pero en la palabra significa riqueza, plenitud, lo que es abundante, lo que tiene un buen sabor. Cuando se refiere a la unción, al aceite que fue usado para ungir objetos sagrados o reyes. Esta palabra, en resumen, en el cuadro general, se traduce como riqueza, fuerza y fertilidad. Son 3 palabras que expresan lo que es la bendición del Señor. Diga conmigo: riqueza, fuerza, fertilidad. Cuando habla del óleo que cayó sobre Moisés y los sacerdotes, era, dice, obra primorosa. Habían las porciones fueron señaladas por el Señor, y habla que tenía que ser lo más fino, lo más especial, porque representaba al Espíritu Santo, representaba el óleo, la consagración del Señor. Después estudiamos la palabra cabeza, que también es rica en significado, porque habla de todo lo que es principal, cabeza, capitán, caudillo,
cima, comienzo, coronilla, cumbre, cúspide, lo que está delante, director, encima, lo encumbrado, la entrada, escuadrón, lo excelente, lo extremo, lo fino, gobernador, jefe, lo primero, lo principal, príncipe, principio, soberano, tropa. Así se traduce la palabra la palabra cabeza, la palabra rosh en hebreo. Siempre habla de lo que es principal, de lo que está arriba. Entonces, busqué el significado de esas palabras para que ustedes vean en realidad qué es lo que baja a la cabeza. Lo más excelente es lo que baja. Lo que produce agrado a Dios, lo que produce satisfacción, lo que es aprobado por Dios, es lo que Dios vacía para llenar a aquella persona que está en autoridad, especialmente en autoridad espiritual. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprobar lo que Dios aprueba. Diga, yo apruebo lo que Dios aprueba. Pero más que aprobar lo que Dios aprueba, es amar lo que es de Dios. Todo lo que es de Dios es bueno, porque el que lo hizo, Dios, es bueno. Todo lo que es de Dios es honroso, porque Dios es honra. Todo lo que es de Dios es digno, porque Dios es digno. Y así debiéramos, y eso es lo que Dios quiere inculcar en estos mensajes. No es simplemente un mandamiento, hay que someterse a la autoridad. No es suficiente. No es suficiente. Usted tiene que entender para que haya convicción en usted, para que usted lo haga por amor, para que usted lo haga entendiendo que usted se está sometiendo no a un mandamiento caprichoso o a un legalismo, sino que usted se está sometiendo a un diseño divino. Más que un mandamiento, es un diseño divino. Es algo que Dios ha hecho y ha aprobado, porque Dios todo lo que hace, como lo hace bueno, se deleita en lo que hace. Amén. Entonces, en resumen, todo lo que es bendición, riqueza, fortaleza, prosperidad, honra, dignidad, viene desde la cabeza. Aquí dice que desciende de la cabeza. Usa dos figuras ahí o metáforas. Usa el aceite en el caso de Aarón en la consagración, y después habla de el agua, el rocío que bajaba del monte Hermón. Es un monte muy importante en el norte de la Tierra Santa, donde cuando llueve el agua baja por las faldas de este monte, esa montaña, con mucha fuerza, produce una humedad. Usted puede ver de lejos la humedad que cubre el monte, y entonces esa humedad después se convierte en lluvia, todo eso, y eso es hermoso. Y ahí dice que esa agua baja hasta el borde, para decir que todo lo bueno viene de arriba. Todo lo bueno, ¿de dónde viene? De arriba. La lluvia viene de arriba, es bendición. El aceite viene de arriba de Dios, es bendición. Así está representada la autoridad en este contexto. Así que si ustedes se unimos a Romanos con este texto, este pasaje, hay un complemento. Allí dice que toda autoridad viene de Dios, aunque no se viva. Aunque los que están en autoridad gobiernen de una manera diferente y contraria a Dios, todavía la autoridad sigue siendo de Dios. Por eso dice ahí que hay un castigo el que no se somete, y acarrea mal el que no se somete, pero dice que no lo hagamos por causa del castigo, sino por la conciencia. ¿Cuál conciencia? La conciencia de que el originador, el inventor de la autoridad es Dios. Amén. Cuando dice que cuando nos rebelamos contra la autoridad, a Dios resistimos o nos le paramos en el frente, quiere decir que estamos bloqueando, impidiendo, porque ya dije que es un término militar. Cuando dice que el que a Dios se opone, a Dios resiste. Las dos palabras son términos militares para decir que es como pararse y desafiar a Dios y decir, tú no vas a pasar por acá. Esa es la idea
Es como ponerle freno a lo que es de Dios cuando no nos sometemos a la autoridad. Estoy usando todo recurso que me revele el Espíritu porque quiero transmitir el sentir del corazón de Dios. El que predica o profetiza debe transmitir el corazón de Dios. Eso no es fácil hacerlo con palabras. Podemos usar metáforas, símiles, ejemplificaciones bíblicas y podemos entender intelectualmente, pero tiene que haber, Dios tiene que traer revelación, un entendimiento espiritual para que lo hagamos con una conciencia y llegue a ser parte de nuestra vida. Podemos vivir de una manera siempre sometidos a toda autoridad que Dios nos ha puesto. Amén. Entonces, dijimos, y ahí se ve, usa la palabra 2 veces: desciende, desciende, desciende. Mírenlo ustedes ahí, cuando dice el 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende. Y ahí sigue descendiendo. Yo puse voy a poner, esta mañana lo leímos también, pero en forma de repaso, vamos a proyectar allí a Éxodo 28, 29. Éxodo 28, 29, rapidito, dice: y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Y cuando entre en el santuario, dice aquí, dice por el memorial delante de Jehová continuamente, dice el 30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, que eran 2 piedras, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Aarón, el sumo sacerdote, tenía aquí en el pectoral, en forma de un cuadrado acá, tenía 12 piedras aquí de diferentes, amatista, esmeralda, berilo, crisólito, etcétera. 12 piedras preciosas que colgaban desde los hombros, venían acá, se lo metía como si fuera un vestido, le iba a la parte de atrás, estaba el pectoral acá, y estaban las 12 piedras, dice ahí 2 veces, que llevaba en el corazón a los hijos de Israel. El Urim y el Tumim eran las 2 piedras que estaban en los hombros. En esas 2 piedras se consultaba a Dios. En una Dios decía que no, y en la otra decía Dios que sí cuando prendía, pero o con cada una respectivamente. Pero en el pecho llevaban los nombres. Como la barba de Aarón era larga, la Biblia se hace célebre la barba de Aarón. Los judíos se dejaban crecer mucho la barba. Así que si él tomaba esa posición, la barba le llegaba hasta el pectoral, porque era larga la barba de Aarón. La Biblia dice: nadie recibe para sí la honra, sino aquel que fue llamado como lo fue Aarón, dice el epístola a los Hebreos. Entonces, cuando el aceite era echado en la cabeza, era gran cantidad de aceite, con el cuerno del aceite, empapaba toda la cabeza, y el aceite comenzaba a bajar, y como la barba era grande, de la barba caía el aceite en el pectoral y ungía a todos los hijos de Israel, y bajaba por todo el vestido y llegaba hasta el borde del vestido, dice ahí, como el rocío en el monte de Hermón. La lluvia bajaba por todas las faldas de la montaña hasta abajo, diciendo que Dios echa la bendición en la cabeza, pero es con el propósito que siga bajando hasta que todo el cuerpo sea consagrado y bendecido. Denle un aplauso al Señor. Amén. Fíjense ustedes, aquí habla de 2 elementos: el óleo y la lluvia, o el rocío. Son 2 bendiciones: la natural y la espiritual. Toda bendición viene de arriba, de lo alto viene, del cielo viene. Pero cuando Dios tiene un orden, lo vamos a estudiar después, cómo el orden tiene un proceso desde la cabeza, baja y llega hasta abajo. Quiere decir que cuando Aarón fue consagrado, en un sentido, todo Israel fue consagrado, porque el aceite bajó. Él recibió la honra en su barba y siguió por el pectoral, por su corazón. Así pasa también en el monte de Hermón.
La lluvia no se quedaba ya en la cima de la montaña, sino que bajaba y enriquecía a toda la montaña. Allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Amén. Se puede decir del líder, allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Dios toma al líder como el monte Hermón y de allí vacía Dios la bendición con el propósito de que sea distribuida si baja. Amén. Cuando nosotros entendemos los símbolos espirituales, las tipologías de Dios, esto no es una figura hermosa, poética, sino que aquí Dios está usando los símbolos para ilustrar y hacer entender una gran verdad espiritual. Y es que la unción procede de la cabeza, que la bendición procede de la cabeza, que la fuerza, si tomamos las tres palabras que menciona aquí del óleo, que es riqueza, fuerza, prosperidad, todo eso procede de la cabeza. Las tres cosas de aquí, riqueza, fuerza y fertilidad, son las tres cosas que más caracterizan a esa palabra óleo. Riqueza, fuerza y vitalidad. Riqueza en cuanto a recurso espiritual, fuerza y vitalidad necesaria para realizar toda obra de Dios. Y fertilidad significa que la unción es fértil, o sea, tiene fruto y da fruto. Amén. Quiere decir, mis amados, que si la cabeza, ya sea quien sea, el pastor, el apóstol, el profeta, quien sea que Dios haya puesto en autoridad, no está ungido, no tiene el óleo, no hay riqueza espiritual, hay pobreza, hay limitación, hay carencia, no hay fuerza, hay debilidad. Hay debilidad, no hay fertilidad, todo lo contrario, no hay fertilidad, no hay reproducción. Así que todo lo bueno desciende de la cabeza. Dios así lo ha establecido. Por eso, siempre Dios ha respetado la cabeza. Y cuando las personas son piadosas, también respetan la cabeza, como hablé del caso de David con Saúl. Y lo voy a repetir hasta el cansancio, hasta que entendamos. Cuando él tomó el manto de Saúl y rompió el borde, él se turbó, dice la Biblia. Pero no se estaba turbando porque había deshonrado al rey, sino estaba preocupado porque había tocado la parte de Dios en Saúl. Y eso le preocupó a David. Estoy tocando a Dios en la unción que le dio a este varón. Él es indigno, él es un carnal, es hasta un endemoniado, pero tiene el aceite de la unción. Es el ungido de Jehová. O sea, él pudo distinguir entre una cosa y la otra cosa, que hay que sabiduría. Como dije aquí en Romanos 13, los que gobiernan en la tierra son carnales, son rebeldes contra Dios. Gobiernan de una manera totalmente indigna de Dios. Pero como Dios diseñó la autoridad, entonces eso, su investidura es de Dios. Eso hay que entender. Esta mañana yo leí unos cuantos textos, lo voy a hacer ahora antes de entrar a lo que yo quiero, porque yo quiero que se vea, aunque ustedes conozcan esto, pero para que quede que esto no es un caso aislado. Esto está por toda la Biblia, el respeto de Dios por la autoridad. Yo llegué a un extremo con ustedes cuando hablé que aún al diablo, que Dios nos manda a respetar al diablo y no maldecirlo. En el contexto de Judas y de Pedro, habla de aquellos que no respetan y no se someten a las autoridades superiores. Y menciona el caso de los ángeles que no guardaron su dignidad, y dice que aún Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar palabra de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, Satán. El contexto es que Satanás, sabe lo que es una autoridad. Era un querubín que está caído,
pero tiene la insignia de Dios. O sea, y eso es bastante fuerte para entender. Quiere decir que aún en el diablo hay algo de Dios. Suena raro, ¿no? Aún en el diablo hay algo de Dios. Cuando Dios reparte algo, Dios respeta lo que imparte. El diablo no es de Dios, pero era un querubín. Y por ser un querubín, ya tiene de Dios. El diablo usa mal lo que aprendió de Dios. Se convirtió en adversario de Dios y fue el primero que se rebeló contra el diseño de autoridad. Pero como está todavía en autoridad y representa un reino, aunque malo y enemigo de Dios, bueno, el diseño, Dios sigue respetando el diseño de autoridad, aún en el gobierno de Satanás. Yo creo que eso nos debe decir bastante a nosotros. Que a veces nos justificamos, no, que es un desgraciado, no se lo merece. Claro que no se lo merece. Cuando Pablo habló aquí de someterse a la autoridad, estaba hablando de Nerón. Ay. Cruel. Era tan cruel que mató a su mamá para ver dónde él nació. Mató a Séneca, su tutor. Quemó a Roma. Es un demoniado. Y le echó la culpa a los cristianos del fuego también. Un bandido. Pero era autoridad. Reinaba para el diablo. Estaba el diseño divino allí. Eso silencia toda justificación. La rebelión no se justifica. No importa quién sea el que gobierna, que lo hizo mal. Escuchen, voy a leer estos textos y no lo hago porque no tengo nada que decir. Lo voy a hacer porque repitiendo vamos a ver a Dios siendo consecuente. Y eso, aunque usted lo sepa, dice, oh, caramba, pero es que Dios insiste en lo mismo, ¿no? Y eso quiero que quede. Por ejemplo, ya hemos leído en el Génesis que Dios, cuando hizo a Adán, le hizo, enseñoréate, sojuzga la tierra y le entregó toda la autoridad al hombre como cabeza de la creación. Después le entregó la autoridad a Adán en su casa. Hizo al hombre cabeza. Muy bien, ahora, miren ustedes. Vamos a leer ahí, es rapidito, solamente para que quede esto en repaso y no se pase por alto. Yo puedo detenerme en cada detalle de esto, pero estoy estudiando principios, no tanto lo textual, sino principios que quiero enfatizar para que queden los principios. Éxodo 22, 28. Dice, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Había un castigo muy severo para todo aquel que injuriaba a los jueces, a los que estaban en autoridad, o maldecía a un príncipe, a alguien que tuviera autoridad en el pueblo. Muy bien. Seguimos. Estoy seleccionando porque son muchos los ejemplos. Vamos a leer a Éxodo 21, 17. Éxodo 21, 17. A ver lo que dice. Igualmente, el que maldijere a su padre y a su madre, ¿qué cosa? Morirá. Dios estableció un orden en la casa. Los padres son autoridades para los hijos. Y dice que morirá todo hijo que maldijere a su padre y a su madre. Igualmente había un castigo para aquel que maldijera al príncipe de su pueblo, o sea, a cualquier gobernante o a cualquier rey. Muy bien, vamos a seguir. Vamos, aunque sea algo conocido, vamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5, el versículo 22. Efesios 5, 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Muy claro, Dios estableció un orden civil, un gobierno civil. Estableció un orden en el hogar. El esposo es cabeza de la esposa. Y el esposo y la esposa, los padres son cabezas para los hijos. ¿De acuerdo? Muy bien.
Seguimos en el aspecto social. Efesios 6, del 5 al 9. Dice: siervos, está hablando a los esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y sigue: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, dice, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Parémonos ahí. Sí, siga con el otro. El versículo dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Parémonos ahí un ratito. Ahí está ordenando a los esclavos que se sometan a los amos y que lo hagan de corazón, como que lo están haciendo para el Señor. Que lo hagan de buena voluntad, porque esa es la voluntad de Dios. Y van a recibir una recompensa de Dios. Esto es muy fuerte, amados, porque Pablo dice que si alguno nació siendo libre, que se quede libre. Y el que nació siendo esclavo trata de libertarse. Pero si eres esclavo, sométete. Dios no es el autor de la esclavitud. La esclavitud no procede de Dios. Dios es enemigo de la esclavitud, porque Dios hizo al hombre libre. Pero como los hombres que el Señor les delegó autoridad establecieron la esclavitud, Dios los respetó. Es como el divorcio. Dios no está de acuerdo con el divorcio. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ellos dijeron: pero Moisés nos ordenó a dar carta de divorcios a las mujeres. O sea, Moisés no se lo concede. Y Jesús respondió: por la dureza de vuestro corazón. Moisés escribió así, pero en el principio no era así. Quiere decir que Dios toleraba el divorcio y lo permitía, pero en contra de su voluntad. La esclavitud la permitía, pero en contra de su voluntad. La poligamia, tener más de una mujer, Dios estaba en contra de eso. Cuando Dios se lo pone en autoridad, aunque no esté de acuerdo, Dios respeta al hombre. Es muy importante eso. Pero naturalmente el cristiano, sabio y entendido, dice, aunque, dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. En otras palabras, no es nuestra guianza lo que Dios tolera, sino lo que agrada a Dios. Amén. El cristiano que no anda buscando lo suyo, sino lo que es del Señor, anda en pos de la voluntad de Dios, de lo que agrada a Dios y no de lo que Dios tolera. No es que me es lícito, es que no agrada a Dios. Me es permitido, pero no agrada a Dios. Amén. Sigan con el versículo que sigue. Ahora dice, el 9. Y vosotros, amos, ahora está hablando a los que tienen esclavos, haced con ellos, con los esclavos, lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. En otras palabras, para Dios no hay amos ni hay siervos, todos son iguales para el Señor. Dios simplemente respeta lo que el hombre ha establecido, nada más. No se equivoquen, No es que Dios a ustedes los trata con deferencia por ser amos. No, sino que Dios respeta lo que el hombre practica, porque el hombre lo puso como autoridad. Pero un día habrá un juicio y Dios pedirá cuenta a cada cual. Y eso es importante y no se puede ignorar. Muy bien, así que Dios manda a los amos, a los esclavos a someterse a los amos, y a los amos a tratar bien a los esclavos, como manda también a los esposos a tratar bien a las mujeres. Muy bien. Ahora, sigamos con el hogar. En Primera de Pedro 5, bueno, vamos a leer otro texto. Primera de Pedro 2:18. Primera de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Wow. Habían amos que eran terribles, crueles. Y aún a esos sométanseles por causa del Señor. Es fuerte. Estos textos los usaban los esclavizadores
en Estados Unidos para someter a los negros que eran cristianos. Miren lo que Dios dice. Eran hipocresía, porque ellos buscaban los textos donde Dios hablaba de que los esclavos debían de someterse, pero no buscaban el texto que decía que ellos tenían que tratar bien a los esclavos, hipócritamente. Además, no es lo mismo en el tiempo de Cristo socialmente que se está hablando aquí del siglo XVIII, o XIX, perdón. Siglo XIX, perdón. Seguimos. Pasemos a 1 de Pedro 5, 5. 1 Pedro 5, 5 y 6. Dice, igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí manda a los jóvenes a respetar las canas de los ancianos. Esa es sujeción. Dios aquí establece una autoridad en cuanto a la edad. Dios respeta a los ancianos. No está hablando aquí de los ancianos de la iglesia. Está hablando de los ancianos en edad. Hay que respetar. Los jóvenes deben someterse a los viejos y respetarlos según Dios. Miren el versículo que sigue. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aquí habla de la humildad, porque habla de estar sujetos. Y para uno someterse, uno tiene que ser humilde. El orgullo es lo que nos hace rebelar. Seguimos. Hebreos 13, 7 y 17. Hebreos 13, versículos 7 y 17. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de la conducta e impíamente imiten su fe si ellos son dignos de eso y tienen cosas que se les puede imitar. El que sigue, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Fíjense el orden de Dios, el orden civil, hay que someterse a toda autoridad. El orden en cuanto al aspecto social de la esclavitud, los esclavos con relación a los amos. El orden de los hijos con relación a los padres. El orden también de los jóvenes con relación a los ancianos. Y aquí el orden ya entra a la iglesia. Dice que a los pastores es necesario estarles sujetos por causa de la obra que hacen, para que cuiden, para que nos cuiden. Esa es la palabra, porque representan al Señor. Muy bien, ahora, yo estoy leyendo esto que ustedes han oído en diferentes contextos, porque quiero que quede un cuadro completo en ustedes. Y nos vamos a detener donde Dios quiere que nos detengamos. Ahora, yo leí 2 pasajes más esta mañana, hablando de cómo un pueblo sabio que entiende que la unción viene por la cabeza, cuida su cabeza. Por ejemplo, vamos a buscar este pasaje en 2 de Samuel 21, versículo 15. 2 de Samuel 21, 15. A ver. Y leemos después, dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. El rey se cansó en el campo de batalla. ¿Cuántos saben que los líderes nos cansamos? Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. El que sigue ahora, eso lo leímos ya. Isbid Benod, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Siguen. Mas Abisai,
hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Eso es sabiduría, amados. Nunca más. Dice ahí que juraron: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. La cabeza ungida, el líder de Dios, es la lámpara. La lámpara representa el propósito santo de Dios. No sacrifiquemos ni expongamos el propósito del Señor. O sea, tenemos que entender que no es deferencia al hombre, sino a la insignia. Es a la investidura, a lo que esa persona tiene de Dios. El ungido de Jehová. Dice la palabra: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas. Dice el Salmo: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daños a mis profetas. No se puede apagar la lámpara. Hermanos, Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios tolera. Yo me maravillo de cómo Dios tolera al mundo y cómo tolera también a la iglesia. Si el Señor fuera a tomar en cuenta cada actitud que hay en la iglesia de rebelión, mis amados, hiciera como en la primera iglesia con Ananías y Zafira, les digo lo siguiente: la iglesia fuera un cementerio más que otra cosa. No hubiera lugar para enterrar los muertos. Si el Señor tomara en cuenta lo que hacía antes, que María y Aarón murmuraron y la mandó leprosa al campamento 7 días. Si Dios fuera así ahora, ay, papá. Hay gente que tuviera pintada de blanca, tanta lepra que tuviera. Especialmente en la lengua, fueran terribles. Tuviera la lengua blanca. Pero Dios es misericordioso. Ustedes saben las rebeliones que hay. Salgan por ahí. Todas esas iglesias pequeñas que ustedes ven, ese es fruto de la rebelión. Ministerio tal, en vez de llamarse, debiera de llamarse los endemoniados de Gádara. Ministerio los endemoniados de Gádara. Sí, sí. Porque ¿cómo se usa el nombre de Dios para revelarse y formar ahí un kiosco? Y después dicen: Dios me habló, Dios está conmigo, Dios me dijo. Yo digo: ¿cómo se le puede ocurrir a alguien usar el nombre de Dios para justificar una rebelión? Santo Jehová, Dios mío. ¿Cómo eso tomar en vano el nombre del Señor? Y la iglesia crece, está probado más por división que por multiplicación. No se forman iglesias porque las almas están salvando, sino porque por los golpes de estado que hay en la iglesia. Y perdónenme, los tontos siguen a los rebeldes, porque tanto juicio recibirá el que se rebela como los que siguen a los rebeldes, que oyen las tonterías que dicen. Muchas veces mentira, pero aún fuera verdad, como estamos probando, todavía no se justifica eso. ¿Saben lo que se pierde cuando nos salimos del plan de Dios? ¿Saben ustedes los ministros que la iglesia ha matado? Hombres de Dios a través de la historia, sacrificados, abnegados, entregados, que se dieron para Dios, que se privaron de tomar una carrera secular para dedicarse a Dios. Y en vez de trabajar 8 horas como todo el mundo, los pastores trabajamos 24, porque nos llaman a las 3 de la mañana, tenemos que salir corriendo para el hospital. Y que solamente reciba murmuración, quejas, rebelión, siendo el blanco de todo ataque. O sea, hay varios trastornos emocionales que tienen como síntomas el que la persona se autodestruye. Hay personas, niños, personas que se golpean a sí mismos.
y hay que amarrarle las manos porque se golpean. ¿Saben lo que una persona golpeándose a sí mismo? Eso es de loco, de verdad. Porque que una persona de mente golpea a los demás, eso se entiende, pero que se golpee él mismo. Hay que amarrarle las manos para que no se haga daño. Eso es lo que sucede cuando la iglesia es un trastorno. En un ejército, usted pelea con los enemigos, pero usted no se matan los unos a los otros. No tiene sentido eso. O no se golpea golpeando su propia cabeza. Cuando la mujer murmura a su marido y lo golpea y le quita la reputación, aunque se lo merezca, oigan bien, porque hay quienes se lo merecen, no se justifica delante de Dios. Cuando usted va a maldecir, mira, si no fuera porque temo a Dios, te mandara al infierno. Pero me aguanto porque temo a Dios. Porque sea lo que sea, Dios te eligió o yo te elegí como cabeza. Porque a veces no fue Dios, pero fuiste tú que lo elegiste. Como quiera. Es seria la cosa. Ustedes ven esto así, una broma, pero el día del juicio verán si esto es verdad o no es verdad. Porque toda palabra de Dios se tiene que cumplir, amados. Toda palabra de Dios se tiene que cumplir. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esto no es un juego que los cristianos hayamos jugado con la palabra de Dios. No significa que el Dios que ha tolerado toda la vida aquí con misericordia y paciencia lo va a hacer el día del juicio. Toda obra será traída al juicio, dice el Señor. No yo, el Señor. No se juega con lo espiritual. Si hay algo que me preocupa a mí en la decadencia espiritual de la iglesia de hoy, es que el temor de Dios está desapareciendo de la tierra. No hay temor de Dios. Levantar una calumnia, dañar a una persona es nada. Y más, sabiendo que usted está apagando la lámpara. Yo soy pastor de pastores. Y les puedo decir a ustedes que los pastores son ovejas como ustedes. Ovejas como ustedes, que sufren, que lloran. A veces me llaman con tremendos problemas, llorando, tengo que consolarlos. Por las ingratitudes, las rebeliones. Yo lo he vivido, por eso puedo ser pastor de pastores. Yo pertenezco al ministerio. Mi cabeza es varón de dolores experimentado en quebranto. ¿Sabe quién es? Y yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Y he sufrido mucho. He sufrido más por aquellos que yo los he bendecido con el ministerio y los he honrado. Son los que más han rebelado contra mí, más me han golpeado. Y yo no estoy resentido. Yo no soy ¿Me ven resentido a mí hablando de eso? No. Me dolió en su tiempo y lloré. Ahora los veo como formadores, porque Dios los usó para ayudarme en muchas áreas. Pero ahora puedo ser pastor de pastores y consolar a los pastores que lloran. Gente sacrificadas, entregadas, dándose para Dios, y lo que recibe ingratitud, traiciones. Es terrible, ¿sabes? Es cruel aquello. Es como golpeando su propia cabeza en vez de honrar a su cabeza. No tiene sentido, amados. Miren ahí, juraron, tú no vuelves más a salir al campo de batalla. A ti hay que cuidarte. Tuvieron que imponerle autoridad a la autoridad. Desde ahora en adelante tú no sales al campo de batalla. Tú sabes lo que se pierde si tú te mueres. Se apaga la lámpara en esta nación. Dios te eligió a ti y te está usando. Y Dios te ha usado a ti para subyugar a todos los pueblos. Antes nosotros pasábamos de mano en mano en los 300 años del libro de los jueces. Y pasamos a los filisteos, a los sirios, a moabitas, a amonitas, a los egipcios. No, todo el mundo nos golpeaba. Pero llegaste tú, David, y todos los pueblos están subyugados aquí. Porque Dios te está usando. No podemos exponerte. Tú eres el instrumento de Dios en Israel. Tú eres la lámpara de Dios en esta nación. Es un pueblo entendido, amados. Un reino dividido contra sí mismo no permanece. No tiene sentido, amados. Y no se lo digo a ustedes, porque yo no lo estoy diciendo porque aquí pasa nada. Gracias a Dios que lo estoy diciendo en un tiempo que creo que no pasa nada. No lo estoy diciendo para sacar provecho. Lo estoy diciendo porque yo digo,
Ese es el deseo de Dios. Si viviéramos así, la iglesia fuera otra iglesia, el mundo nos respetara, le diéramos lecciones al mundo de lo que es vivir bajo autoridad y lo que es la bendición que viene de la cabeza. Pero tristemente, eso lo escuchamos, pasan 3 días y ya se nos olvidó el sermón. Con 3 sermones más se olvida este. Y cuando viene el momento, hago lo contrario a todo lo que yo recibí. No puedo ser así. Ojalá que el Espíritu Santo nos suene la alarma en el momento que vayamos a proferir una palabra contra el que esté en autoridad, sea quien sea. Y más en el aspecto espiritual, en la casa, con el esposo, con el padre, con el juez, con el policía. Miren el otro texto. Segunda de Samuel 18. Segunda de Samuel 18, 1 al 4. Vamos rapidito. Segunda de Samuel 18, 1 al 4. Dice: David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás con nosotros. Dice: porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, aunque la mitad de nosotros muera. No harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Tú vales más que 10,000 de nosotros. Si nos persiguen y nos matan, no hay problema. Pero si tenemos cabeza, todavía hay gobierno en Israel. Todavía hay dirección en Israel. Todavía el óleo baja en Israel a todo el pueblo. Podemos perder una batalla, pero no perderemos la guerra, porque tenemos quien nos lleve y quien nos saque y quien nos dé dirección. Es un pueblo entendido, amados. David se cansó. A David lo iban a matar. Y David era un guerrero experimentado, pero era un hombre. Nosotros somos hombres flacos, débiles, propensos, que cometemos errores, que nos cansamos, que nos debilitamos. Necesitamos un pueblo consecuente que nos ame, que ore por nosotros, que nos tire el manto de la paciencia y de la misericordia, que nos levante las manos, que nos estimulen al amor y a las buenas obras. Si el ministro de Dios le recibió el óleo de la riqueza, vamos a decir riqueza de la revelación, riqueza de la unción, del poder, todos ustedes van a recibir la bendición. Yo soy bendecido, mi casa es bendecida, todos ustedes son bendecidos. Amén. Eso lo estableció Dios. Eso lo estableció Dios. Es así. Yo les decía a los hermanos esta mañana: no quiero que ustedes se pierdan nada. Por eso estoy repitiendo muchas cosas, porque yo no estoy predicando por predicar. Yo puedo decir muchas cosas, pero yo quiero que usted esto penetre acá y vea los ejemplos bíblicos. Estos mensajes fueron predicados de otras maneras al principio de nuestro ministerio, hace como 30 años atrás. Y yo quiero confesar, como confesé esta mañana, que el pueblo me enseñó muchas cosas, a practicar muchas de las cosas que yo mismo predicaba, en el sentido de que yo predicaba, pero no lo aplicaba a todas las cosas. Los hermanos lo aplicaban a cosas que a mí no se me ocurría. Y yo recuerdo la primera vez que, sin yo hablar de eso, vinieron una pareja aquí a presentar su relación amorosa. Queremos la bendición de usted, porque comenzamos una relación, a ver si Dios quiere que vayamos a un matrimonio. Desde ahí en adelante es común que las parejas se presenten. Yo no establecí eso.
fue que alguien aplicó la palabra de que quiere la bendición en su relación amorosa. Y de ahí se hizo una ley aquí. Los hermanos cuando van a viajar vienen a pedir la bendición. Pastor, écheme la bendición que voy para mi país, voy a esta situación. Y algunos dicen, yo no me voy sin la bendición. Eso es tener una conciencia. No soy yo soy un simple hombre, pero tengo el óleo. Tengo el óleo. Amén. Esta mañana yo les decía, ahora lo voy a repetir, les decía a los hermanos que mi esposa cree mucho en eso. Yo tengo que andar derecho en mi casa porque si yo no puedo confesar nada negativo en mi casa. Si digo algo negativo me dice, hey, tú eres la cabeza, no diga eso. Y yo digo, pero yo no estoy hablando de profecía, no, pero no puede decir eso, es negativo, eso, tú eres la cabeza. Y yo tengo que enderezarme, a veces quiero resistirme, pero digo, me está golpeando con la palabra, tengo que recibir el golpe. Y a veces digo cosas por el sentido común. Yo digo, bueno, esto va a salir mal. Y sale mal. Tú eres la cabeza. Digo, no, es que el sentido común, no es el sentido común, que tú eres cabeza. Y ella me repite esto constantemente. Y no se va ni siquiera de compra al shopping ministry sin pedir la bendición. Aún para comprar la comida, écheme la bendición. Voy a ver a mi mamá, écheme la bendición. Voy a tal parte, écheme la bendición. Viene, no se va a hacer la bendición. Ella entiende eso. Yo no se lo enseñé ni se lo impuse, todo lo contrario. Yo recibo una tremenda enseñanza cada vez que ella me lo dice. Porque me está repitiendo lo que yo predico. Vive eso. Así, sí. Te echo la bendición. Y yo bendigo a Dios por ella y por todos aquellos hermanos que creen en eso. Recuérdenmelo a mí cuando a mí se me olvide. Porque esto es palabra de Dios. Y yo estoy aquí como oveja también recibiendo la palabra. Amén. Yo no me lo sé todo, ni lo entiendo todo, ni lo vivo todo. Nos necesitamos mutuamente. Recuérdenme la palabra. Los hermanos me enseñaron a mí en la práctica que esto se aplica a tantas cosas que ni siquiera se nos ha ocurrido. Pero es la verdad. Respetar el orden. Si usted va a un lugar y hay un orden, respete ese orden. Si le dicen espere, no puede entrar ahora, no se quiera meter por detrás. Si hay que hacer fila, no vaya a sobornar a alguien, a sacar el pasaporte antes de tiempo, mientras hay una fila ahí desde la mañana. Los pobrecitos ahí están haciendo sus filas, pagando el precio. Usted viene por detrás y soborna a alguien en la oficina para gastar el pasaporte y se lo sella rápido. Eso es una violación al orden. Eso es terrible. Usted se sale riendo. Ay, ella sale. Pero Dios dice, te veo en el juicio en la tarde. Bueno, no es que Dios te va a condenar por eso, pero de eso va a depender tus galardones en el cielo. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero dice que Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala. My Bible. Eso dice mi Biblia. Yo lo creo, por eso lo predico. Amén. Bueno, vamos a este último pasaje. Todo lo que dije ahora es un repaso. El mensaje va a ser más breve entonces. Pero yo quería, como esta mañana me propuse que ustedes lean todas esas lecturas, porque quede ahí. Quede ahí. Ahora viene Éxodo capítulo 17. Esta es, nueva en el sentido de que no la he citado antes. Digo, en esta serie de mensajes. Antes en sermones, sí. En libros lo he usado, pero lo voy a usar ahora. Éxodo 17. Versículo 8 en adelante. Éxodo 17, 8 en adelante. Dice aquí. Entonces vino Amalec. ¿Están conmigo? Es un pueblo. Y peleó contra Israel en Refidim, eso en el desierto. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, o sea que la cabeza va a estar allá arriba, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, se sometió a su líder.
peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. ¿Qué decía de David? Y David se cansó. Ahora Moisés se cansó. Miren que no solamente yo me canso. Son hombres, amados. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Un pasaje muy conocido. Generalmente este pasaje se usa para estimular a levantar la mano al líder. Pero yo quiero que además de decir eso, ustedes vean algo más aquí. Algo aquí espiritual. Este es un pasaje espiritualmente muy revelador. Muy revelador. Este pasaje es una manifestación, una muestra de que lo espiritual es real. Moisés era el líder y tenía la vara de la autoridad de Dios en la mano. Amalek, un pueblo muy hostil, ataca al pueblo. Dios da instrucción. Moisés sube con dos hombres fieles, Hur y Aarón. Hur significa amigo. Algunos piensan que Hur era cuñado de Moisés, que era el esposo de María. Eso se cree. La Biblia no lo dice. Y tenía aquí a un amigo, Hur, o compañero, y a su hermano. Un amigo y un hermano levantando las manos. Ahora, díganme ustedes. Aquí no está hablando en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo, en un tiempo donde se entiende lo espiritual. Aquí está hablando en un campo de batalla, en algo real. ¿Por qué tiene que cambiar el rumbo de una batalla que un hombre tenga la mano levantada o lo tenga abajo? No tiene sentido, no tiene lógica. La única lógica es lo que estamos predicando. Que si la cabeza tiene la vara de Jehová en la mano y la tiene levantada, el pueblo de Dios prevalece y vence a los enemigos. Pero si el líder de Dios tiene las manos abajo y está cansado, los enemigos prevalecen. Vean más allá del símbolo, amados. Vean la enseñanza espiritual. La Biblia habla de manos caídas y rodillas paralizadas. Los líderes no podemos tener rodillas paralizadas ni manos caídas. Nuestras rodillas tienen que estar firmes como una roca y nuestras manos bien levantadas para alabar a Dios, sostener la espada y levantar la vara de la autoridad para prevalecer contra toda obra del diablo. Cuando ya no podían, ellos mismos, los que levantaban las manos, se cansaron y buscaron dos piedras. Pusieron a Moisés así, parecía un muñequito ahí. Sí, porque es que se cansaron ellos también y buscaron dos piedras. No importa que algunos le tiran las piedras a Moisés y lo matan. A los líderes tiran las piedras. No, pónsela debajo de los brazos para sostener sus brazos. Porque si él prevalece, tú prevaleces.
Porque tú eres parte del pueblo. Entiéndelo. Esta es una guerra espiritual. Todos estamos peleando con los mismos enemigos. Si a mí me vence, te están venciendo a ti. Por favor, abre los ojos. Yo soy tu mejor amigo, no tu enemigo. Yo soy que estoy dirigiendo el campo de batalla. O tú no eres parte del ejército. ¿Eres alguien que viene como un saco de papa y se sienta cada domingo y se sienta ahí a cantar? ¿O eres alguien que eres parte de este ejército? ¿Estamos en lo mismo o no estamos en lo mismo? Hay que abrir los ojos, amados, y entender. ¿De qué manera va a hablar Dios para entender? Yo sé que eres inteligente, pero eres carnal. ¿Por qué eres carnal? Porque tienes una naturaleza carnal, igual que yo. Por eso Dios habla así, porque la naturaleza carnal es torpe, es tarda, y no se somete a la ley de Dios, y tampoco puede. Por eso tengo que hablar así, para sacudir la carne y que despierte el espíritu y podamos entender. Este es un incidente que revela mucho de lo que estamos hablando. Cuando el líder tiene fuerza, la fuerza baja a ti. Cuando el líder prevalece en su fuerza, tú también prevaleces en tu fuerza y el enemigo no te puede vencer. O no dice la Biblia, orad los unos por los otros, orad por los que están en autoridad, dice la palabra. ¿Saben ustedes por qué se caracterizaba Amalek? Escuchen, yo prediqué una vez un mensaje de esto, pero voy a repetir esto. Miren por qué se caracterizaba Amalek. Vengan conmigo a Deuteronomio 25 en la parte final. Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio 25. Escuchen, van a entender esto. Deuteronomio capítulo 25. ¿Están conmigo? Desde el 17 en adelante. Dice aquí: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Sigo. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Quédate ahí, no me lo quiten todavía. Miren, el espíritu de Amalek ataca cuando hay cansancio. Dice, y de cómo salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Miren, en la guerra mandaban a los niños, a las mujeres. Cuando Israel avanzaba en un pueblo que venía, estaban los cojos, los débiles, los niños, las mujeres, los que estaban enfermos, los que andaban con muletas, iban detrás. Y Amalek no atacó por el frente, un desgraciado, atacó por detrás, ataca a los débiles. Entonces dice ahí, desbarató la retaguardia, o sea, es un traidor, siempre viene por detrás. Dice, la retaguardia de los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. Ahorita, hace un rato leímos que cuando Moisés se cansó, prevalecía Amalek. ¿Qué iba Amalek? Amalek ataca donde hay cansancio, donde hay fatiga, donde hay debilidad. El diablo no atacó a Jesús en el desierto en el primer día de ayuno, sino después de los 40 días. Ahí atacó fuertemente. ¿Cuándo prevalecía Amalek? Cuando Moisés se debilitó. Ayúdame, yo te ayudo. Cuando yo estoy débil, tú tienes que ser fuerte, orar por mí, levantarme las manos. Y yo, cuando tú estés débil, tengo que estar a tu lado, levantándote las manos. Todos en contra de Amalek, porque Amalek se ha levantado contra el trono de Dios. ¿Y tú sabes cuál es el trono de Dios? El trono de Dios es su gobierno, su autoridad, su cetro. El trono de Dios representa lo que se administra. En este caso era Israel. El propósito de Dios. Porque el propósito de Dios es administrado por los que gobiernan.
Dios le declaró la guerra a Amalek porque sabía que Amalek no era un pueblo. Amalek era un espíritu que ataca por la espalda a los débiles y que se aprovecha cuando estamos cansados. Hay que arremeter contra Amalek. Escuchen ahora. Primera de Samuel 30. Primera de Samuel capítulo 30. Como no lo podemos leer todo, vamos a leer una porción. Esto era cuando David hacía escaramuzas. Para que podamos entender, no leerlo todo porque es mucho. Comienza el versículo 1 y dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siglat al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siglat. ¿Quién invadieron? Amalek. Y habían asolado a Siglat y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres, diga, a los débiles, y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Se llevaron a los niños, a las mujeres, a los débiles. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les saltaron las fuerzas para llorar. Y las mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno con sus hijos y sus hijas. Dice, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Todo el mundo lloraba porque se llevaron a los niños y a las mujeres, a los débiles, que los dejaron en el campamento mientras ellos salían a pelear. Invadieron cuando el campamento tenía mujeres y niños nada más, y se los llevaron cautivos. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el efod, o sea, para consultar a Jehová. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguirá a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, y sigue ahí. Más adelante David pues vence a los amalecitas y se trae a los cautivos, y se trae también todo el botín, para no leer la historia. Pero aquí vemos que atacó también un campamento donde estaban los niños y las mujeres. Era la estrategia siempre de Amalek, atacar por la espalda, atacar mujeres y niños, o los débiles y a los cansados. Ahora ustedes van a entender una cosa. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel capítulo 15. Esto aconteció antes, pero yo lo estoy leyendo después. Capítulo 15, para que entendamos aquí la severidad de Dios con Saúl. Dice versículo 1, 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Porque Dios le declaró la guerra a Amalek, porque se levantó contra su trono. Dijo: yo tengo guerra con Amalek de generación en generación. Era un espíritu, amados. Y dice el 4: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim,
200,000 de a pie, etcétera, etcétera. Entonces, para no leerlo todo, ustedes saben lo que sucedió allí. El pueblo vio unas vaquitas muy buenas, entonces dijeron vamos a sacrificárselas al Señor y se llevaron las vaquitas. Muy bien, más adelante. Ahora, ustedes ven lo que pasa más adelante cuando Samuel se encuentra con él, porque no quiero leerlo todo. Ahora bien, para que ustedes puedan entender esto, se le aparece, miren el versículo 17, y dijo Samuel, le está diciendo, le está leyendo la sentencia, dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová le dice, te envió en misión, y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl le respondió a Samuel, antes bien, he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído, oigan esto, he traído a Gat, rey de Amalek. Dice que Dios dijo que mata hasta los mamantes y la cabeza no la mata, es un desgraciado. Está bruto como aquellos que escuchan y no entienden. Dios mío, dice que mate hasta los mamantes y trae la cabeza, que ese rey. ¿Acaso había triunfado? Escuchen. Ay, Señor. Cuando hay insensatez espiritual es lo más terrible que hay. Es brutalidad, amados. Y dice aquí, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué triste cuando un rey no obedece a su rey. El 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Volviendo Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, ay Dios mío, y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios, la apariencia. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Escuchen ahora, después dijo Samuel, traedme a Gad, rey de Amalek. Ay papá. Y Agad vino a él alegremente y dijo a Agad, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Cuando ve a ese viejito, dice, ¿qué me va a hacer este viejo a mí? Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agad delante de Jehová en Gilgal. Ese es un hombre entendido. Nadie gana una batalla si no ha matado la cabeza. ¿Entienden la guerra contra Amalek? Más adelante, cuando matan a Saúl, ¿saben quién mató a Saúl? Según la fuente, no se cree que fue él, pero según el informe, fue un amalecita que dijo, yo lo encontré en el campo de batalla, estaba herido, me dijo que lo matara y yo lo maté. Y pensaba que David le iba a felicitar y dijo, te tuvo que salir la sentencia, mataste al ungido de Jehová, mátenlo.
Pensaba que le iban a dar un premio. Él trajo la corona de Saúl pensando que David le iba a dar una recompensa porque mató, entre comillas, a su enemigo. Dice, no, tú mataste al ungido de Jehová. A David le convenía que mataran a Saúl, porque reinaba él. Ay, pero cuando un hombre es espiritual, amados, nunca busca su propio interés, sino el de Dios. Amén. Amén. No se puede llegar a lo bueno haciendo lo malo. De ninguna manera. Dios no aprueba eso. David dijo, a menos que Jehová no quite a este hombre del trono, jamás lo voy a quitar. Yo nunca me levantaré contra él, porque es el ungido de Jehová. Pero quede en la mente de nosotros el ejemplo de Amalek y el ejemplo de Moisés, de levantar la cabeza, de levantar las manos de los príncipes del pueblo de Dios, de orar por ellos, sabiendo que ellos pelean las guerras de Dios y hacen el trabajo de Dios, y yo soy parte de esta familia, parte de este pueblo y parte de este propósito. Por consiguiente, a Dios y a mí nos conviene que esta persona que está en autoridad esté saludable, esté fuerte, esté bendecido, esté copioso, esté abundante, que siga bajando la grasa por la cabeza, el aceite santo, la grosura de Jehová, la fuerza de Dios, la vitalidad de Dios, la energía de Dios, los dones de Dios, la frescura de Dios. Y todo lo bueno de Dios baje por la cabeza de este hombre, a ver si llega algo bueno a mí. Amados, eso es una ley espiritual que hay que creer. Si yo no la creo, no será verdad en mí. Pero si yo la creo, es verdad. Yo pido a Dios vivir esto, y yo lo digo de corazón, de verdad, de verdad, de verdad. Aunque yo me le resista a mi esposa cuando me dice eso, después me voy y digo, sí, Señor, de mí tú quieres que yo siempre hable en fe y nunca esté viendo las cosas negativas, sino que yo mire las cosas como tú las ves y no tanto de acuerdo a la lógica humana. Amén. Pero tú no escuchaste nada, no me saques eso después a mí. ¿Ya hablo yo? Acuérdate lo que dijiste. No, si las esposas no hacen eso, las esposas. Pero me ayuda que me recuerden. Esa es la verdad. Así como yo se lo estoy recordando a ustedes, recuérdanmelo a mí, pastor. Acuérdense lo que Dios nos enseñó a través de usted. Es esto. Es así. Hay una bendición en lo que baja por su cabeza. No es en usted, en lo que usted representa. Ahí baja una bendición. Ahí baja el propósito de Dios, la capacitación de Dios, los recursos de Dios. Y yo recibo si usted recibe. Eso es lo que la Biblia dice. Por eso es que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Somos miembros del mismo cuerpo. Amén. Bueno, el tiempo se acabó, pero el mensaje no se ha acabado. Vamos a salir a vivirlo ahora. Dar un aplauso al Señor. Amén. Amén. En la próxima vamos a seguir y vamos a estudiar a Jesús como cabeza y verán que es la misma aplicación. Todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de Cristo, porque Cristo es la cabeza. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y la iglesia prevalece honrando la cabeza, que es Cristo. La iglesia que honra la cabeza, que es Cristo, y recibe de Jesús el óleo, esa iglesia va a ser fuerte, va a ser digna, va a vivir en honra. Así que llévate este mensaje para tu vida, porque es un principio espiritual. Yo te reto, yo te desafío a que tú comiences a vivir en las cosas pequeñas y tú verás que Dios va a respaldar esta palabra porque es de Dios. Levántale la mano a tu esposo. Él es tu cabeza. No importa que sea cabezón. No puedes reducirle la cabeza. Pero tú puedes orar para que él siga el camino de Dios. Si él es bendecido, tú serás bendecida. Los hijos hagan lo mismo. Oren por sus padres.
Levanten las manos a sus padres. Busquen la bendición del Padre. Crean en eso. Aunque los jóvenes que están acá, aunque usted esté molesto con su papá porque no lo dejó ir donde usted quería y se resiste. Estoy enojado contigo, pero bendíceme. Papi, estoy enojado contigo, pero yo sé que entiendo una bendición. Dame tu bendición, papi. Amén. Amén. O ¿recuerdan ustedes a Esaú, que vendió la primogenitura? Y cuando vio que se la dieron a su hermano menor, entonces fue a reclamarla con lágrimas. Y es triste verlo diciendo: no tiene más que una bendición, Padre mío. Bendíceme también a mí. Después que la menospreció. Y Esaú le dice: ya tu hermano se la llevó y yo no puedo revocar lo que salió de mi boca. Ya él la tiene, la bendición. Pero dame una más. Te voy a dar un chispito, te voy a decir, en Puerto Rico. Hay una sobrita para ti. Hay un rebusco de la cosecha. Y le tiró unas cositas ahí al pobre Esaú. Pero qué bueno es. Miren, no hay que acudir al engaño para que la cabeza te bendiga. Pero qué hermoso cuando te bendice la cabeza. ¿Cómo se llevó Jacob esa bendición de su papá? Aunque ya Dios lo había elegido. Dios lo había elegido. Y Dios es tan sabio que cegó a su papá el día que iba a bendecir. Para que no bendijera a su preferido, sino al preferido de Dios. Dale un aplauso, Señor. ¡Aleluya! Ese Dios mío es sabio. Él te ciega para que no prevalezca tu preferencia, sino la de Él. Él es soberano. Pero por toda la Biblia está la bendición del Padre. Vamos a orar a Dios. Padre bendito, Dios eterno, cuán hermosa es tu palabra. Cómo disfrutamos. Son verdades espirituales, profundas, verdaderas, reales. Ayúdanos a entrar en esa dimensión espiritual, Señor, y creer en la bendición que viene a través de la cabeza en todas las áreas, en el hogar, en el trabajo, Señor, en el gobierno civil. Hay que orar por el presidente, aunque no estemos de acuerdo con él, para que él gobierne bien, para que tome buenas decisiones. Cuando él esté por un mal camino, si yo oro, Dios puede oír la oración y hacer que no cometa un error que dañe a la nación. Padre, no sabemos cuánto puede hacer una oración. Tu palabra dice que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Ayúdanos a creer en eso. Podemos decir: ¿quién soy yo? Dios no me va a oír. Pero si Dios ha determinado cambiar las cosas a través de tu oración, te va a poner a orar en ese día y va a cambiar las cosas a favor de esta nación con relación al presidente, o a favor de esta iglesia con relación a mí. Porque Dios es Dios. Señor, enséñanos, danos fe, danos convicción, danos denuedo. Ayúdanos a creer que esta palabra es verdad, que esto no es un cuento, es una fantasía. Estas no son, Señor, esto no es semántico, esto no son ilustraciones bíblicas. Es una gran realidad espiritual que tú quieres cumplir estas cosas, pero es necesario que nosotros le preparemos el camino y lo creamos. Bendíceme a mí, bendice a los ancianos de esta iglesia, los líderes de los ministerios, todos los que presiden el Señor, no solamente en esta congregación, sino en todas las naciones, sean bendecidos. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por el presidente de esta nación, oramos por los senadores, oramos, Señor, oramos por los alcaldes, gobernadores, concejales, las policías, los bomberos, todos los que están en autoridad. Oh Dios, en el nombre de Jesús, limpia las calles, que acaba con la violencia, con la anarquía, con el caos. Trae el orden, Señor. Ese es nuestro trabajo, orar por eso. Lo demás te corresponde a ti. En ti está el poder, la autoridad y el propósito. Tú no puedes ser vencido de lo malo. Padre, en el nombre de Jesús, abre los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, toca el corazón. Métenos en esta dimensión. Yo quiero ser el primero en vivir esta palabra. Yo no quiero ser un palabrero, ni un fariseo que pone carga sobre los demás que ni siquiera toco. No, Señor, quiero vivir esta palabra. Quiero ser el primero en querer esta palabra y vivirla para que sea verdad en mi boca.
En el nombre de Jesús. Yo reprendo toda rebelión, toda desobediencia, toda murmuración, todo levantamiento contra lo establecido. En el nombre de Jesús. No solamente aquí, sino en el hogar, en la familia, en los gobiernos de la tierra. Que tú reines, que tu orden reine. ¡Oh Dios! En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te bendigo en el nombre del Señor. Bendigo a tu esposo. Bendigo tu casa. En el nombre de Jesús. Bendigo a tus padres en el caso de los hijos. Bendigo a los que están en autoridad. En el nombre de Jesús. Lloro por ti, mi hermano. Oro al Señor. Pido a Dios que tenga misericordia de ti, como pido que tenga misericordia de mí, de esta congregación. Que Dios te dé fe para creer esta palabra. Te dé convicción. Te muestre que esta palabra es verdadera. Que Dios quiere que tú vivas en esta dimensión espiritual. Sometido a toda autoridad. Sobre todo a la autoridad del cielo. A la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia. Que Dios acabe en tu vida con toda rebelión. Y que te dé un corazón conforme al suyo. Y te dé humildad para someterse a todo lo establecido por Dios. Venga el reino de Dios con toda manifestación sobre ti. Y no te olvides que todo lo bueno de Dios está distribuido de esta manera. Dios lo imparte en la cabeza y desciende hasta llegar a ti. Cuida la cabeza para que Dios cumpla el propósito contigo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.